Bienvenido a una lección sobre multiplicar decimales. Aquí está el procedimiento para multiplicar decimales. Número 1. Multiplicaremos los números tal como lo haría con números enteros. A continuación, encontraremos la suma de los lugares decimales en los factores. Luego colocaremos el punto decimal en el producto para que el producto tenga el mismo número de lugares decimales que la suma del número total de lugares decimales. Y es posible que necesitemos escribir ceros a la izquierda del número si es necesario. Así que veamos un ejemplo y luego explicaremos por qué tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Sigamos adelante y escribamos esto verticalmente. Entonces, lo que haremos primero es simplemente multiplicar, ignorando los decimales. Entonces vamos a tener 52 veces 2. Entonces 2 veces 2 sería 4, y 2 veces 5 sería 10. Luego, este número tiene un dígito a la derecha del decimal. Y este también tiene 1. 1 más 1 es igual a 2. Por lo que este producto debe tener 2 dígitos a la derecha del decimal. Entonces, comenzando por la derecha, contaremos más de 2 dígitos a la izquierda. 1, 2. Entonces, este producto es igual a 1.041 y 400. Convertirlos en fracciones podría explicar por qué este proceso realmente funciona. Es decir, 5.2 es igual a 5 y 2 10, lo que equivaldría a 52 10. El punto 02 es igual a 2 10. Entonces, este mismo producto en forma de fracción sería 52 sobre 10 veces 2 sobre 10. Y sabemos que cuando multiplicamos fracciones, simplemente multiplicamos en la parte superior y multiplicamos en la parte inferior. Entonces, lo que notaremos, cuando multipliquemos nuestros denominadores, obtendremos 10 veces 10 o 100, y nuestro numerador será 104. Bueno. Esta es una fracción impropia que se puede escribir como 1, y 400 que obviamente coincide con nuestro producto en forma decimal. Entonces, la razón por la que tenemos que sumar el número total de dígitos a la derecha del decimal es porque realmente estamos determinando cuál sería el denominador en forma de fracción como una potencia de 10. Vamos a echar un vistazo a otro. 12.3 veces 0.15. Tenga en cuenta que no es importante alinear los puntos decimales como lo hicimos cuando estábamos sumando o restando. Así que ahora vamos a seguir adelante y multiplicar como lo harías normalmente, ignorando los decimales. Entonces lo multiplicaremos por 5 primero. 5 veces 3 sería 15, lleva 1. 5 veces 2 sería 10, más 1. Eso sería 11, lleva 1. Y 5 veces 1, sería 5 más 1. Eso sería 6. Ahora para la siguiente fila, agregaremos un 0 aquí y luego lo multiplicaremos por 1. Entonces tendremos 1 por 3, 1 por 2 y 1 por 1. Esto debería revisarse cuando multiplicamos números enteros. Ahora agregaremos 5, 4, 8, 1. Ahora no podemos olvidar nuestro decimal. Este número tenía un decimal. Este tenía 2. 1 más 2 sería 3. Entonces el producto debe tener 3 decimales. Entonces comenzamos a la derecha y contamos a la izquierda 3 lugares. 1, 2, 3. Nuestro producto debe tener 3 dígitos a la derecha del decimal y ahora lo tiene. Y probemos con otro. En este último ejemplo, recuerde que si tenemos un producto, digamos 2 veces 3. Eso es igual a 3 por 2. Eso se llama propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces podemos cambiar el orden de esto si queremos. Entonces, lo que notaremos sobre este problema, si tuviéramos que escribir 15.78 veces 0.002, será mucho más limpio si los multiplicamos en este orden en lugar del orden dado. Y el producto será el mismo. Así que seguiremos adelante y lo multiplicaremos por 2. 8 veces 2 sería 16, llevamos el 1. 2 veces 7 es 14, más 1, 15, lleva el 1. 2 veces 5, eso es 10, más 1, eso es 11, lleva el 1. Y finalmente, 2 veces 1 será 2 más 1, eso sería 3. Ahora este número tiene 2 dígitos a la derecha del decimal. Este tiene 3. Entonces nuestro producto debe tener 5 dígitos a la derecha del decimal. Entonces comenzamos por la derecha y contamos más de 1, 2, 3, 4. Tenemos que ir un dígito más, por lo que tenemos que agregar un 0 extra. Y nuestro punto decimal estaría aquí. Entonces, como sugiere la nota, si no tenemos suficientes dígitos, tenemos que agregar ceros adicionales a la izquierda. Quiero tomarme un momento ahora y hablar sobre multiplicar un decimal por una potencia de 10. Esto podría hacerse de manera rápida y fácil porque nuestro sistema de números se basa en potencias de 10.
Para multiplicar un decimal por una potencia de 10, movemos el punto decimal a la derecha, el mismo número de lugares que el número de ceros en la potencia de 10. Y puede ser necesario agregar ceros al final del número, si no hay suficientes dígitos. Entonces, por ejemplo, lo que esto nos dice es que si multiplicamos 5.378 por 100, hay dos ceros en este poder de 10. Entonces podemos tomar el punto decimal y moverlo a los dos lugares correctos. Si alguna vez te confundes en qué dirección moverlo, cuando multiplicamos por 100, el número debe aumentar, por lo tanto, debe moverse de izquierda a derecha. Entonces este producto sería 537.8. Tomemos un momento para explicar por qué funciona este acceso directo. Si reescribiéramos esto en forma de fracción, sería 5.378 sobre 1000, o 5.378 sobre 1000, multiplicado por 100. Bueno, si multiplicamos esto por 100, esto en realidad se simplificaría. Esto se convertiría en un 1. Esto se convertiría en un 10. Entonces, de esa forma, podemos ver que nuestro denominador sería 10, por lo tanto, nuestro producto debería estar en décimas, como vemos aquí, y tendríamos 5.378 que serían 537 y 8 y eso coincide con su respuesta utilizando el método de acceso directo. Hagamos un par más usando el atajo. 1000 es en realidad 10 a la tercera potencia. El número de ceros en esta potencia de 10 siempre será el mismo que el exponente en la base 10. Lo que eso significa es que, para multiplicarlo por 1000, podemos tomar 78.3, y mover el decimal a la derecha 3 lugares. Entonces 1, 2, 3. No teníamos suficientes dígitos, así que tenemos que agregar algunos ceros aquí. Entonces este producto sería de 78.300. En el segundo ejemplo, nuevamente, podemos cambiar el orden de este producto. En este caso, lo recomendaría. Entonces, en este problema, aprovecharemos la propiedad conmutativa, de multiplicación y cambiar el orden. Así que ahora podemos tomar 12.34985, y mover el lugar decimal a la derecha 4 lugares, porque hay 4 ceros en 10.000. Entonces 1, 2, 3, 4. El punto decimal estará entre el 8 y el 5. Y deberíamos reescribir esto. Será 123.498 y 5 décimas. ¿De acuerdo? Eso lo hará para este video. Gracias por ver. _DC8B808 a 3DC2.